En este curso vamos a estar estudiando los conceptos relacionados con electricidad, magnetismo y después veremos que son parte de una sola y misma cosa que es el electromagnetismo. Pero todo comienza a partir de una propiedad fundamental que nosotros llamamos la carga. La carga eléctrica en física es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas. Porque claro, ninguno de nosotros puede ver un átomo allá adentro, pero sí podemos de alguna manera medir esa interacción que hay entre esas partículas y que, bueno, hemos visto en física 1 que la interacción entre los componentes de un sistema se llama fuerza. Entonces vamos a ver ahora que va a haber fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas y ya más luego, un poquito más adelante, digamos en 1 o 2 semanas, veremos pues lo que son, que esto se hace a través de campos electromagnéticos. Cuando yo digo que la carga es una propiedad fundamental, a lo que me estoy refiriendo es que toda sustancia contiene partículas cargadas, independientemente de que el valor de la sumatoria de las cargas sea o no igual a cero. Es decir, la carga eléctrica cero no implica que no hay carga eléctrica, implica que simplemente la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas en el lugar donde estamos midiendo es igual. Es todo lo primero. Y entonces el estudio de el electromagnetismo que vamos a hacer durante Física 2 va a comenzar con las condiciones de electrostática, es decir, vamos a considerar que en un principio nosotros podemos conocer cuál es la posición de esas cargas, porque se encuentran, de alguna manera las hemos fijado en una posición antes de liberarlas para ver qué va a ocurrir con ellas. Y estas condiciones que nosotros llamamos electrostáticas, probablemente no sean las condiciones de la vida real, pero sí es una primera aproximación que nosotros necesitamos hacer para comprender los fenómenos, o por lo menos darle explicación, una primera explicación de los fenómenos. Y estos fenómenos con cargas no tienen que ver únicamente con sustancias inanimadas, también los sistemas vivientes. De hecho, por ejemplo, las neuronas o el sistema nervioso es un sistema que tiene que ver con cargas. Así es que es importante y de alguna manera también vamos a estar examinando algo, y bien sea que lo veamos aquí o que ustedes amplíen mediante alguna pequeña investigación. Y antes de seguir, yo creo que es importante que tengamos claro que aunque por objetos de estudio nosotros dividimos todo esto en una física 1 y en una física 2, y entonces en física 1 hablábamos de los fenómenos que tenían que ver con la masa, y ahora en física 2 vamos a ver los fenómenos que tienen que ver con la carga, que no se nos ocurra que es que uno puede separar la carga de la masa. No es posible separar la carga de la masa que porta, ¿sí? Un transporte de masa implica un transporte de carga, ¿sí? Los portadores de carga en los átomos, es decir, en el dominio atómico, son los electrones y los protones. Y bueno, entonces vamos a estar estudiando estas interacciones que hay entre cargas eléctricas, pero sí me gustaría que tomáramos en cuenta algunos hechos curiosos, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque casi estoy segura que todos ustedes, si les pregunto qué ocurre con las cargas iguales, me van a dar la respuesta. Lo mismo que si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ocurre con las cargas distintas? También me van a dar la respuesta, pero luego, cuando lleguemos a ese punto, vamos a hacer una preguntita para ver si siempre es de esa manera. Así es que tenemos que ver primero que no necesariamente hay un solo mecanismo de transporte, transferencia de carga. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, quizás en la unidad 2, me parece, el módulo 2, vamos a estar viendo lo que es el transporte de carga en sólidos, el movimiento de carga en sólidos, y nosotros vamos a ver que el modelo que se utiliza considera pues que lo que se está moviendo son los electrones y no se mueve
como podríamos pensar que se mueve el agua cuando entra por un tubo, ¿verdad? Sino que se está moviendo a unas posiciones totalmente aleatorias de vacantes o de espacios que haya en la red, es decir, en el espacio atómico, que haya alguna vacante de electrón, entonces ellos se mueven así, no necesariamente va a ser en línea recta. Por eso nosotros vamos a tener el caso, por ejemplo, que nosotros decimos, por ejemplo, tenemos un electrón en un espacio libre, nosotros lo vemos que puede moverse a altísimas velocidades, casi del orden de la velocidad, de la rapidez de la luz. Pero si lo vemos en la red cristalina, vamos a estar hablando de rapideces de 10 a la menos 4 metros por segundo. O sea, esa diferencia tan marcada, ¿a qué se debe? Bueno, se debe precisamente a que tiene que ocupar espacios que no estén ocupados en ese momento por nadie más. Así es que va a estar jugando un poquito como cuando usted está dentro de un bus, ¿verdad? Que usted tiene que tratar de pasar por donde no haya más nadie. Y bueno, usted dirá, bueno, pero es que eso no es posible, profesora. Uno cuando está en un bus a veces sin querer queriendo toca a la persona. Bueno, aquí también ellos van a estar friccionando y por eso nosotros vemos efecto de calentamiento cuando hay movimiento de carga. Todo eso lo vamos a estar viendo, pero más adelante cuando se dé, probablemente en la unidad 2 y al final de la unidad 2. Mientras que hay otro tipo de movimiento de carga que se da, digamos, en los fluidos o en los líquidos, por decirlo así, y ahí ya se da no el movimiento de electrones que se da en los sólidos, sino se da el movimiento de iones, es decir, partículas cargadas que provenían probablemente de un átomo entero o de una molécula que por alguna razón ha perdido o ha ganado un electrón de más o más electrones, entonces es una especie cargada. Pero su masa es muchísimo mayor que la del electrón porque es casi la masa de un átomo de lo que vaya a ser el ion, o pudiera ser también una molécula que ha perdido algún electrón o algunos electrones. Dependiendo del número de electrones que tenga un átomo o un ion, pero en específico vamos a hablar primero de los átomos porque los átomos dan origen a los elementos y los elementos están clasificados en una tabla periódica. Esta tabla periódica contiene muchísimos datos. Aquí yo los he separado en masa atómica y número atómico. El número atómico en los átomos neutros, es decir, que no han perdido ni ganado ningún electrón adicional de los que tienen ellos en su estado natural, pues el número atómico es igual al número de protones, pero que también es igual al número de electrones. Así es que nosotros podríamos decir, si queremos saber la configuración electrónica, que es una cosa que o han dado o van a dar muy pronto en química, nosotros vemos que se forman grupos de elementos de acuerdo a la distribución de la última capa de electrones. Y entonces le da condición a los elementos que caen en la misma configuración del último electrón, perdón, sí, de la última capa de electrones, le da configuraciones parecidas. ¿Y por qué dice, profesora, pero está hablando de electrones y aquí me está poniendo la masa atómica? ¿Eso para qué? Bueno, porque les dije ya, ¿no? Transporte de carga implica transporte de masa. Así es que cuando vamos a estar trabajando esto a nivel de ejercicios o de problemas que queramos resolver, tenemos que tomar en cuenta no solamente cuántos electrones tenemos, sino también qué masa atómica tiene ese elemento. Antiguamente llamábamos valencia al poder de combinación de los átomos que se relacionaba íntimamente con su configuración electrónica, es decir, con los electrones en su última capa atómica. Ahora se le llama estado de oxidación. No necesariamente se está oxidando. Ustedes aprenderán después en química que no existe solo oxidación, existe también reducción. Pero bueno, de momento nos sirve saber que en la tabla periódica están los más habituales, que no son los únicos.
por algunos procesos naturales o inducidos se podría tener otros estados de oxidación, pero nosotros lo que tiene que ver con la parte electrostática vamos a trabajar con el más usual y siempre va a ser el primero que aparezca en el listado. Fíjese aquí, por ejemplo, tenemos el cromo, tiene 2 números de combinación y nos habla incluso de otras cosas. Nos dice que pudieran tener algunos estados de oxidación positivos y otros estados de oxidación negativos. El mismo elemento, ¿verdad? Tiene que ver con fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. En el caso de los fenómenos eléctricos, entre estas cargas se dan por interacciones en las últimas capas atómicas, que es lo que acabo de decir. Tiene que ver entonces mucho con su configuración electrónica, ¿ya? Y puede explicarse con el modelo atómico planetario. ¿Ve? Yo quiero que quede claro, es que no existe solamente interacciones eléctricas entre las cargas. También pueden haber interacciones de tipo nuclear, también pueden haber interacciones de otro tipo o interactuar no solamente con una carga, sino también con materia o hasta con luz. Hay muchísimas cosas. Entonces lo que quiero decir es que este curso va a tratar únicamente los fenómenos eléctricos, algunos de ellos, y van a tener que ver, o los vamos a explicar a través del modelo atómico planetario. Funciona muy bien para esta explicación. El modelo tuvo que irse mejorando y cambiamos de modelo, incluso se descartó porque no podía explicar algunas cosas, pero lo que tiene que ver con las interacciones eléctricas las explica muy bien. Así es que, para el que no recuerda, pues un modelo es lo que se utiliza para explicar un fenómeno en física, ¿verdad? Así como usted tiene una modelo que es una mujer hermosa o un modelo, un hombre muy guapo, que usted lo utiliza para vender, entonces tiene una característica que probablemente todo mundo desearía tener para sí mismo y por eso usted utiliza a una persona que tiene esa característica para vender. Acá en física no estamos vendiendo nada. Acá en física lo que queremos es explicar un fenómeno y entonces hay modelos que explican unos fenómenos y otros no. Y usted me dirá, bueno, ¿y cuál es la verdad? Bueno, es que la verdad es muy compleja y nosotros cada vez que estudiamos la relación entre variables de 2 en 2, entonces no todos los fenómenos son única y exclusivamente de 2 variables. En el siglo V a.C., Leucipo afirmaba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó a este pedazo átomo, que significa sin división o indivisible. El primer modelo atómico fue de Dalton en 1808, quien rescata las ideas de Leucipo y Demócrito, en el cual explica que el átomo es como una esfera sólida indivisible. Para el año de 1897, Thomson dijo que el átomo era una esfera la cual tenía una carga positiva y además tenía incrustados unas partículas llamadas electrones con carga negativa. Este modelo atómico también es llamado modelo de pudín de pasas. En 1911, Rutherford comprueba que el átomo no era una esfera, sino que se encontraba hueco, y en el centro se encontraba un núcleo con una carga positiva y los electrones con carga negativa se encontraban girando sobre el núcleo. A este modelo atómico se le llama también modelo planetario. En 1913, Bohr concluye que en el núcleo del átomo se encuentran dos tipos de partículas, unas con carga positiva a las que llamó protones y otras sin carga a las que llamó neutrones, y alrededor de este núcleo se encontraban los electrones con carga negativa, los cuales están girando en órbitas circulares o niveles de energía bien definidos, y llamó electrones de valencia a los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía, los cuales son los encargados de unirse con otros átomos y les proporcionan sus características particulares. En 1916, Sommerfeld argumenta que las órbitas o niveles de energía de los átomos son elípticas y no circulares, y además existían subniveles dentro de los niveles de energía. En 1924, Rödinger plantea un modelo matemático también llamado modelo cuántico ondulatorio. No se puede saber con exactitud la ubicación del electrón y por lo tanto él habla de nubes de probabilidad en donde podríamos encontrar a los electrones.
Y finalmente el modelo actual surgió en 1928, propuesto por Dirac Jordan, que es un modelo mecánico cuántico en donde ya no se habla de órbitas, sino de orbitales, que son regiones en el espacio en donde la probabilidad de encontrar a los electrones es máxima. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. La carga eléctrica está cuantizada. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que toda carga en cualquier sistema es múltiplo entero de una magnitud fundamental denominada carga elemental. Es decir, la carga viene en paquetitos. Es que cuánto de, me parece que es del latín, si no es del griego, una de las dos, cuánto significa paquete. Así es que cuando digo que la carga está cuantizada es que viene en paquetes. Es como si usted va, digamos, a un supermercado y ahí le venden las libras de azúcar. Por ejemplo, le dicen, bueno, 1 libra de azúcar y usted compra el paquete de 1 libra de azúcar. No le venden media. Bueno, la carga tampoco se vende en medias, ni en cuartos, ni nada de eso. El cuánto de carga equivale a 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios. Puede ser positivo, puede ser negativo. Otra de las propiedades de la carga eléctrica es la simetría. Hemos hablado de que los átomos y las moléculas son especies neutras, es decir, que su carga total es cero. Esto es así por la simetría de sus cargas, es decir, el total de cargas positivas corresponde con el total de las cargas negativas. Otra de las propiedades de la carga es la conservación de la carga. Y es que si tenemos un sistema cerrado, es decir, donde no puede salir ni entrar carga, la carga eléctrica se mantiene constante. ¿Y esto por qué? Bueno, si nosotros estamos diciendo que el transporte de carga implica transporte de materia, la viceversa también va a ser cierta. Así es que la conservación de la materia va a implicar conservación de la carga. Si la partícula, por ejemplo, que porta la carga es un electrón, digamos, yo no puedo inventar electrones. Los electrones tienen una masa, así es que no puede aparecer súbitamente un electrón adicional, ni puede perderse porque estaría perdiéndose masa. Como siempre vuelvo y repito, ya lo he dicho en otra ocasión, debemos tener presente que el cero de carga no implica que no haya carga, sino que la suma de las cargas positivas equivale a las negativas. Y bueno, siempre que hablamos de la carga, como ya hemos dicho que está cuantizada, digamos el tamaño de las partículas hace que se refieran a la escala cuántica. En la escala cuántica la masa, la energía y el tiempo dependen de la rapidez con la que se desplaza el observador. Pero con la carga no es así. La carga es un invariante en que su medición no va a depender de esa rapidez con que se desplaza el observador. Así que esa es otra de las propiedades de la carga eléctrica, es su invarianza. Bueno, la primera pregunta que sugerí que les iba a hacer es qué pasaba con las cargas iguales y qué pasaba con las cargas de distintos signos cuando uno intentaba aproximarlas. Y bueno, ustedes estoy casi segura que dirán que lo saben desde primaria. No sé si les hayan hecho los experimentos o no, pero sé que lo saben. Que las cargas de distintos signos se atraen y que las cargas de igual signo se repelen. Bueno, eso lo sabemos, pero ¿cómo se va a manifestar esto? Por ejemplo, si nosotros decíamos transporte de carga es igual a transporte de masa, entonces vamos a ver que esas masas, por pequeñitas que sean, van a moverse en virtud de esa interacción de que se atraen o se repelen, de que se reduzca la separación en el caso de que sean de distintos signos o de que aumente esa separación entre ellas del segundo caso. Bien, y este primer tema vamos a cerrarlo con algo práctico. Cuando nosotros
expresamos en la tabla periódica las cargas, las expresamos en unidades naturales. Y usted ve que dice, por ejemplo, +2, -3, etcétera. Que habíamos dicho pues que algunas son positivas y otras son negativas para el mismo átomo, para el mismo ion del mismo átomo. Bueno, estas unidades son unidades relativas. Las unidades naturales están expresando cuántos electrones de más o de menos comparado con el átomo, que ya sabemos que es neutro, o con la molécula, que ya sabemos que es neutra, tendrá la partícula cargada de la que estaríamos hablando, que nosotros le denominamos el ion. En este caso, por ejemplo, si yo tengo +2, lo que me quiere significar es que esa especie cargada que aparezca con +2, cuando yo la comparo con el átomo neutro de la misma sustancia, esta tiene 2 electrones menos que cada átomo o cada molécula de la que estemos hablando. Y por su parte, pues lo contrario, cuando sea negativa, como en el caso de -3, lo que nos va a significar es que la especie cargada tiene 3 electrones más que el átomo o molécula correspondiente. Pues debemos recordar que si el transporte de carga es transporte de masa, al decir nosotros que la carga está cuantizada, automáticamente también estamos diciendo que la masa está cuantizada. En el caso de la carga, si yo quiero obtener los valores en unidades internacionales, porque es mucho más cómodo trabajar en unidades internacionales, pues hay que multiplicar primero la carga por el cuanto correspondiente de carga, que es 1,60 por 10 a la -19 con el signo correspondiente. Pues si es una especie positiva, pues lo multiplicamos por más 1,60 por 10 a la -19 coulombios. Y si fuera una especie negativa, pues la multiplicaríamos por menos 1,60 por 10 a la -19 coulombios. En el caso de la masa, pues aquí sí hay que estar seguros si nosotros estamos hablando de un ion, de un átomo o de una molécula, o estamos hablando de electrones libres. En el caso que nosotros estemos hablando de iones, de átomos o de moléculas, nosotros tendríamos que multiplicar por la unidad de masa atómica, que es la especie cuantizada de la masa, por ejemplo, donde yo tengo que la unidad de masa atómica es la masa del protón y es 1,67 por 10 a la -27 kilogramos, que nos va a aplicar pues cuando estemos hablando de iones. En este caso, si yo de lo que estoy hablando es de electrones, pues los electrones tienen una masa mucho menor y esta masa corresponde a 9,11 por 10 a la -31 kilogramos, con lo cual ya nosotros vemos, y lo vamos a estudiar un poquito ya más adelante, que esa diferencia tan abismal que hay entre las masas del protón y el electrón tiene que reflejarse de alguna manera en el estado del movimiento.